Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus. La razón principal de esta declaración no es por lo que está sucediendo en China, sino por lo que está sucediendo en otros países. Parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. It is very clear that the GSMA made this decision due to the coronavirus disease. It's a situation that was not based on a financial decision, it was based on the health and welfare. Pero las administraciones cierran filas y aseguran que no se trata de un problema sanitario. Insistir, ¿no?, que no hay ninguna causa local, ni en Barcelona, ni en Cataluña, ni en España existe ninguna alarma sanitaria a día de hoy. Podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias en nuestro país. Let me be clear, it's impossible to predict which direction this epidemic will take. All countries must be prepared for the arrival of cases, to treat patients with dignity and compassion, to prevent onward transmission and to protect health workers. Y queremos insistir en que España está preparada, cuenta con un sistema que monitoriza los casos que se pueden catalogar como casos sospechosos. Es lógico, insisto, que haya preocupación, pero quiero trasladar un mensaje de confianza, en el sentido de que nuestro sistema sanitario está preparado para hacer frente a esto. España ahora mismo no está tomando ninguna medida de distanciamiento social. Eso sí, lo valoramos constantemente y de forma continua, y cuando haya que tomar esas decisiones se informará inmediatamente. Es la ciencia y el conocimiento, y eso es lo que garantiza precisamente a aquellos que están al frente de los centros que nos informan y nos recomiendan sobre cómo atajar esta enfermedad. Sanidad sigue manteniendo que no hay razones para cancelar en España eventos como fiestas, partidos o conciertos, porque hay prácticas más eficaces. Estamos preocupados de que en algunos países el nivel de compromiso político y las acciones para demostrar compromiso no están a la altura de la amenaza que enfrentamos. Esto no es un simulacro. Y tenemos, pero por eso, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso y más nocivo y más desigual que el propio coronavirus, y por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación. La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Respecto a la información que conocemos hoy, hubiéramos podido conocerla hace 2 meses o hace 3 meses para poder aprovisionarnos de todo el material imprescindible, pues ojalá. Pero una de las características de esta pandemia, una de las cuestiones que ha tenido esta pandemia es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado en el conjunto de Europa, la forma en que tiene de transmisibilidad de estos contagios, y por tanto creo que nuestro país sin duda ha hecho un esfuerzo ímprobo por atender la emergencia sanitaria, por dotar a nuestro sistema sanitario de mayor capacidad para atender a nuestros pacientes,